Hola, bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal. Aquí traducimos testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias espirituales. Hoy conoceremos la historia de Astrid Delen, que cuenta cómo murió y descubrió que Dios no es como se le enseñó. Si aún no estás inscrito en el canal, regístrate ahora y deja un comentario con tu nombre y tu ciudad. Ahora escuchemos el testimonio de Astrid. Hola, mi nombre es Astrid Delen. Hasta hace poco llevaba una vida tranquila como profesora de arte. Me encantaba hacer senderismo en las montañas y conectar con la naturaleza. Pero de repente mi vida se puso patas arriba, y vi más de lo que había imaginado en tan poco tiempo. Todo comenzó después de que me inyectara un anticonceptivo. Nunca tuve problemas serios con el corazón, solo un soplo cuando era niño. Pero después de esa inyección, empecé a sentir mi corazón latiendo de una forma extraña, fuera de ritmo. Al principio pensé que no era nada, pensé que iba a pasar, pero no, de hecho, se puso cada vez peor. Las arritmias comenzaron a ser más frecuentes e intensas, hasta que un día, mientras cenaba con mi familia, mi corazón se me disparó de una manera que realmente me asustó. Fue entonces cuando me di cuenta de que era algo serio. No lo sabía todavía, pero esa cena familiar sería el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida por completo. Un viaje que me llevaría a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Es gracioso cómo pasamos toda nuestra vida pensando que entendemos cómo funcionan las cosas, y de repente algo pasa y todo se vuelve al revés. Eso es exactamente lo que me pasó. Pero no quiero adelantar demasiado la historia, vamos con calma, porque hay mucho que contar. Como estaba diciendo, todo comenzó ese viernes por la noche. Estábamos teniendo nuestra tradicional noche de tacos en familia. Me encantaban esas noches, ¿sabes? Comíamos, nos reíamos, hablábamos, siempre era muy bueno. Esa noche en particular, había comido bien, tal vez demasiado, porque me sentía un poco pesada, letárgica, como dicen. Pero entonces, de la nada, sentí que algo no estaba bien. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Al principio traté de fingir que no era nada. Respiré profundamente y seguí hablando con mi hermana, Maya. Pero la sensación solo empeoró. Maya debió darse cuenta de que algo iba mal porque me preguntó si estaba bien. Intenté cubrirlo, dije que solo necesitaba un poco de aire, pero por dentro estaba en pánico. Sabía lo que estaba pasando, era un episodio de taquicardia supraventricular. Es difícil describir la sensación. Es como si tu corazón estuviera tratando de salir del pecho. Sientes cada golpe y vienen tan rápido que parece que se van a atropellar. Me asusté de desmayarme justo ahí, delante de mi familia. Intenté hacer algunas maniobras que a veces ayudan con las arritmias. Aguanté la respiración, me torcí, traté de calmarme, pero nada funcionó. Mi corazón seguía latiendo y empecé a marearme y a tener dificultad para respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda médica. No podía fingir que todo estaba bien. Miré a mi marido, Lian, y lo entendió de inmediato. Cogió el teléfono y llamó al 911, mientras Maya me agarraba la mano, intentando calmarme. Cuando la ambulancia llegó, ya estaba bastante mal. Los paramédicos actuaron rápido. Me dieron aspirina y pusieron una línea intravenosa. Es raro cómo nos sentimos vulnerables en estas horas. Ahí estaba yo acostada en una camilla, siendo llevada a una ambulancia, con sirenas sonando y todo. Durante el viaje al hospital, intenté concentrarme en la respiración, como los paramédicos me orientaron, pero fue difícil. Mi corazón seguía latiendo como loco y estaba seguro de que en cualquier momento se iba a detener. Los paramédicos fueron geniales, muy profesionales y tranquilos. Me decían que todo iba a estar bien, que pronto estaríamos en el hospital. Creo que su calma me ayudó un poco, ¿sabes? Al menos no estaba sola en todo eso. Cuando llegamos al hospital, fue esa carrera. Me llevaron directamente a la sala de emergencias y me conectaron a un montón de aparatos. El ruido del monitor cardíaco era ensordecedor para mí. Cada señal de emergencia era un recordatorio de que mi corazón estaba fuera de control. Y entonces apareció el Dr. Ian Carter, mi cardiólogo.
Miró el electrocardiograma y confirmó que estaba en fibrilación auricular. Me explicó que tendrían que usar una intravenosa para reiniciarme el corazón. Mira, te lo digo, escuchar que iban a reajustar mi corazón no fue nada reconfortante. Quiero decir, reiniciamos el ordenador, el móvil, no el corazón. Pero confiaba en el Dr. Carter, así que accedí al tratamiento. La enfermera empezó a explicarme el procedimiento, pero para ser sincera, no pude prestar mucha atención. Todo lo que entendí fue que mi corazón se detendría por un momento y luego volvería a latir. Imagínense el miedo que sentí en ese momento, pero sabía que no tenía opción. O eso o bien, ni siquiera quería pensar en la otra opción. Es hora de la operación. La enfermera ya había puesto el medicamento en mi vena y yo estaba tratando de prepararme mentalmente para lo que venía. Pero, mira, nada podría haberme preparado para lo que pasó. Tan pronto como la medicina entró en mi cuerpo, sentí un chasquido en mi mente, como si alguien hubiera encendido un interruptor. De repente no estaba en mi cuerpo. Me vi acostada en esa cama. Es difícil explicar esta sensación, ¿sabes? Era como si yo fuera un observador invisible. Podía ver todo a mi alrededor con una claridad increíble. Los detalles eran tan nítidos que podía ver cada hilo suelto en la ropa de los médicos, cada grieta en el techo, y todo parecía estar en cámara lenta. Vi al Dr. Carter y al equipo de enfermería moviéndose alrededor de mi cuerpo, parecían preocupados, pero yo no sentía miedo. En realidad me sentía en paz, completamente en paz. Entonces la escena del hospital comenzó a desaparecer. Era como si me estuvieran tirando hacia afuera. Todo empezó a girar como un remolino, hasta que de repente oscuridad total. Pero esa oscuridad no era aterradora, nada de eso. Era como si estuviera envuelta en una manta caliente de amor. Me sentía segura, protegida, como si el universo entero estuviera abrazándome. En esa oscuridad empecé a ver escenas de mi vida. Momentos del pasado, del presente, cosas buenas, cosas malas. Pero lo más increíble es que no sentía ningún juicio. Era como si fuera una espectadora de mi propia vida, viendo todo con una nueva perspectiva. Sabes, mucha gente dice que en estas experiencias la vida pasa como una película. Para mí no fue así. Era más como si pudiera acceder a cualquier momento de mi vida a voluntad, como si el tiempo no existiera y yo pudiera revivir cualquier recuerdo. Fue una experiencia intensa, profunda. Me sentí conectada con todo y todos, como si de repente entendiera el sentido de todo. Es difícil decirlo en palabras, pero era como si tuviera acceso a todo el conocimiento del universo. Mientras estaba en esa acogedora oscuridad, sentí una presencia. No era algo que pudiera ver u oír, era más bien una sensación, ¿sabes? Como si alguien estuviera ahí conmigo. Y de alguna manera, sabía que esa presencia me estaba diciendo que era hora de volver. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, vi una luz. Pero no era cualquier luz, ¿ves? Era la luz más brillante y hermosa que había visto en mi vida, y parecía llamarme. Me atrajo hacia esa luz como si fuera un imán gigante. Y cuanto más me acercaba, más sentía amor, un amor incondicional, un amor que acepta todo y a todos. Ahí fue cuando me di cuenta. Estaba en la presencia de Dios. Mira, siempre he sido una persona religiosa, pero un poco desconectada, ¿sabes? Iba a la iglesia de vez en cuando, creía en Dios, pero nunca había sentido nada parecido. Ese Dios no era nada parecido a lo que había aprendido o imaginado. No era un señor de barba blanca sentado en un trono en las nubes. Era una luz pulsante, viva, llena de energía y amor. Y lo más increíble es que me sentía parte de esa luz, como si también estuviera hecha de ella. En ese momento tuve vislumbres de mi futuro. No eran imágenes claras, eran más como impresiones, sensaciones de cosas que aún iban a suceder. Fue una mezcla de curiosidad y paz, como si supiera que no importa lo que pasara, al final todo estaría bien. Es gracioso, ¿sabes? Pasamos toda nuestra vida buscando respuestas, tratando de entender el significado de las cosas, y ahí, en ese momento, sentí que tenía todas las respuestas. Solo que no eran respuestas en palabras o pensamientos.
Era más bien un profundo entendimiento, como si finalmente hubiera despertado de un sueño y visto la realidad tal cual es. Quería estar allí para siempre, sumergida en esa luz, en ese amor, pero algo dentro de mí sabía que aún no era mi hora. Tenía cosas que hacer, gente a la que amar, lecciones para aprender. Y fue con ese entendimiento que sentí ese tirón de vuelta. De repente sentí como si me estuvieran succionando de vuelta, como si alguien hubiera presionado el botón de rebobinar y yo estaba volviendo rápidamente a mi cuerpo. Fue una sensación extraña, ¿sabes? Como si estuviera cayendo de una altura enorme. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue la cara de la enfermera. Ella estaba sacando la jeringa de mi brazo. Miré el monitor cardíaco y vi la frecuencia aumentando de nuevo. Era como si hubieran encendido un interruptor y mi corazón volviera a funcionar. La sensación de volver al cuerpo fue intensa. De repente lo sentía todo de nuevo, el peso de mi cuerpo en la cama, el olor del hospital, el sonido de los aparatos. Era como si mis sentidos estuvieran sobreactivados. El doctor Carter estaba ahí, revisando mis signos vitales. Parecía aliviado. «Bienvenida de nuevo, Astrid», dijo, pero apenas podía responder. Mi cabeza estaba girando, tratando de procesar todo lo que había pasado. ¿Sabes qué es lo más raro? Para mí parecía que había estado fuera durante horas, pero por lo que me dijeron después, todo el procedimiento no duró más de unos minutos. Como puedes, ¿verdad? Es como si el tiempo funcionara de una manera diferente en el otro lado. Quería contarle a todo el mundo lo que había pasado, lo que había visto, pero las palabras simplemente no venían. ¿Cómo explicas algo tan profundo, tan trascendental? Era como tratar de describir colores a alguien que nunca vio. Poco a poco me fui situando de nuevo. Liam, mi marido, entró en la habitación. Parecía haber envejecido años en esas pocas horas. Me agarró la mano y lloró. Hasta que se le ocurrió lo difícil que debió haber sido para él, para mi familia. Pasé los siguientes días en el hospital, haciéndome exámenes, siendo monitoreada. Los doctores querían asegurarse de que mi corazón estuviera bien. Pero para ser honesta, apenas prestaba atención en los exámenes. Mi cabeza estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otro plano. Sabía que había cambiado, que nada sería como antes. Pero en ese momento, acostada en esa cama de hospital, todavía no tenía idea de cómo esta experiencia iba a transformar mi vida. En los días siguientes me sentí diferente. Es difícil explicar exactamente cómo, pero fue como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Cosas que antes parecían tan importantes de repente no tenían sentido, y otras cosas que ni siquiera me di cuenta que han adquirido un nuevo significado. Estuve en el hospital haciendo un montón de pruebas. Los médicos querían asegurarse de que mi corazón estuviera bien, que no hubiera más episodios como ese. Pero para ser honesta, no me importaban mucho los resultados de las pruebas. Mi cabeza estaba en otro lugar. Me pasaba cada detalle de mi experiencia, la sensación de salir del cuerpo, la oscuridad acogedora, la luz. Todo parecía tan real, tan vívido. Pero al mismo tiempo empecé a preguntarme, ¿es verdad o era mi mente jugando a los juegos de palabras por el estrés? El doctor Carter pasó mucho tiempo hablando conmigo sobre lo que había pasado. Dijo que las experiencias cercanas a la muerte no son infrecuentes en pacientes que pasan por procedimientos como este. Pero también dijo que cada experiencia es única, y que la mía parecía haber sido especialmente profunda. ¿Sabes qué es gracioso? Antes de todo esto, era una persona muy escéptica. Creía en Dios, sí, pero de una manera un poco distante, ¿sabes? Iba a la iglesia de vez en cuando, rezaba cuando necesitaba ayuda, pero nunca había profundizado mucho en la espiritualidad. Y de repente ahí estaba yo, teniendo que lidiar con una experiencia que desafiaba todo lo que pensaba que sabía sobre la vida y la muerte. Empecé a leer mucho sobre experiencias cercanas a la muerte, libros, artículos científicos, relatos de otras personas. Era fascinante ver cómo muchas de las cosas que había vivido eran similares a lo que otras personas describían, la sensación de paz, el túnel de luz, la revisión de la vida. Me hizo sentir menos sola, ¿sabes? Como si fuera parte de un selecto grupo de personas que habían visto el otro lado. Pero no todo eran flores.
Había momentos en que me sentía completamente perdida, como si ya no perteneciera a este mundo. Las cosas cotidianas que antes parecían tan importantes ahora parecían sin sentido. Me encontraba pensando por qué preocuparse de cuentas, de trabajo, de problemas pequeños, cuando hay algo tan grande ahí fuera. Mi familia estaba preocupada por mí en ese momento. Creo que no entendían muy bien lo que estaba pasando. Liam, mi marido, intentaba ser comprensivo, pero lo vi en sus ojos que tenía miedo. Miedo de perderme, no físicamente sino emocionalmente. Como si hubiera vuelto del hospital una persona diferente. Y de alguna manera, había vuelto diferente, pero aún estaba tratando de entender exactamente cómo. Como si me hubieran dado un nuevo par de gafas, ¿sabes? Ahora veía el mundo de una manera totalmente nueva, pero aún no sabía cómo manejar esa nueva visión. Fue un periodo de mucha introspección, de muchas preguntas. Me preguntaba constantemente, ¿cuál es el propósito de mi vida ahora? ¿Qué se supone que debo hacer con esta experiencia que tuve? Eran preguntas difíciles y sabía que las respuestas no vendrían de un momento a otro. Conforme los días pasaron y me fui recuperando físicamente, empecé a notar cambios significativos en mi vida personal. Mis relaciones, mis intereses, mi forma de ver el mundo. Todo parecía estar cambiando. Una de las primeras cosas que noté fue un cambio en mi relación con mi hermana, Maya. Siempre hemos sido muy unidos, pero después de mi experiencia, nuestra conexión se hizo aún más fuerte. Era como si ella fuera la única persona que realmente intentaba entender por lo que estaba pasando. Pasamos horas hablando de vida, muerte y espiritualidad, cosas que antes apenas tocaban el tema. Con Liam, mi marido, las cosas fueron un poco más complicadas al principio. Es un tipo muy serio, ¿sabes? Práctico, racional. Al principio, le costaba aceptar todos estos cambios en mí. Creo que tenía miedo de perderme en este nuevo mundo que estaba descubriendo. Pero poco a poco se abrió. Comenzó a leer algunos de los libros que estaba leyendo, haciendo preguntas. Fue hermoso ver cómo nuestra relación se profundizó a través de esta experiencia. Mi relación con el trabajo también cambió mucho. Antes estaba súper enfocada en mi carrera como profesora de literatura. Vivía pensando en publicaciones, en subir en la carrera académica. De repente no parecía tan importante. No es que haya dejado de amar la literatura o la enseñanza, por el contrario, pero ahora veía esas cosas de una manera diferente. Empecé a usar mis clases como una forma de explorar temas más profundos de la existencia humana a través de los textos. Mis hábitos también cambiaron. Empecé a meditar regularmente, algo que nunca me había interesado antes. Comencé a prestar más atención en mi alimentación, en mi cuerpo. Fue como si hubiera ganado un nuevo aprecio por la vida en todas sus formas. Otro cambio interesante fue en mi relación con la naturaleza. Siempre me gustó hacer senderismo, pero ahora era diferente. Cada caminata se convirtió casi en una experiencia espiritual. Me sentía profundamente conectada con todo lo que me rodeaba, los árboles, el cielo, los animales. Era como si pudiera sentir la energía de la vida pulsando en todo. Mi visión sobre la muerte también cambió completamente. Antes, le tenía mucho miedo a la muerte. Ahora, no diría que no tengo miedo, pero es un miedo diferente. He pasado a ver la muerte no como un fin, sino como una transición, una continuación. Me dio una paz que nunca había experimentado antes. Claro, no todos los cambios fueron fáciles. Hubo gente que no lo entendía, que pensaba que me había puesto rara. Perdí a algunos amigos en el proceso, gente que no podía conectar con esta nueva versión de mí. Pero también hice nuevos amigos, gente que estaba en la misma búsqueda espiritual que yo. En general, esta experiencia cercana a la muerte fue como un punto de inflexión en mi vida personal. Fue como si me hubieran dado una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir de una manera más auténtica, más en línea con quien realmente soy. Con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de que mi experiencia cercana a la muerte no solo había cambiado mi vida personal, sino que había transformado completamente mi visión del mundo. Era como si hubiera ganado una nueva lente a través de la cual podía ver todo lo que me rodeaba. Uno de los mayores cambios fue en mi percepción del tiempo.
Antes, yo vivía corriendo, siempre preocupada por el futuro, con lo que vendría después. Ahora, he aprendido a valorar el regalo de una manera que nunca había hecho antes. Cada momento se ha vuelto precioso, una oportunidad de experimentar la vida en su plenitud. Mi visión de la religión y la espiritualidad también cambió drásticamente. Antes me consideraba una cristiana muy tradicional. Después de mi experiencia, empecé a ver todas las religiones como diferentes caminos hacia la misma verdad. Empecé a interesarme por las filosofías orientales, por las prácticas meditativas de varias tradiciones. Fue como si hubiera descubierto que lo divino es mucho más grande y más amplio de lo que jamás había imaginado. Otra cosa que cambió fue mi percepción de lo que realmente importa en la vida. Todas esas cosas que la sociedad nos dice que son importantes, dinero, estatus, éxito profesional, de repente parecían tan insignificantes. Me puse a valorar mucho más las conexiones humanas, el amor, la compasión. Me di cuenta de que al final del día, son estas cosas las que realmente hacen la diferencia. Mi relación con la ciencia también se ha transformado. Antes tenía una visión muy materialista del mundo, creía que todo podía ser explicado por la ciencia. Después de mi experiencia, empecé a ver la ciencia y la espiritualidad no como opuestas sino como complementarias. Empecé a interesarme por la física cuántica, por las teorías que intentan unir ciencia y conciencia. La forma en que veía a los demás también cambió. Empecé a ver a cada persona como una manifestación única de lo divino, cada uno con su propio camino y propósito. Me hizo ser mucho más comprensiva y compasiva con los demás, incluso con aquellos con quienes no estaba de acuerdo. Mi relación con la naturaleza se ha profundizado aún más. Empecé a ver el planeta no solo como nuestro hogar, sino como un organismo vivo del que somos parte. Me llevó a involucrarme más con las causas ambientales, para tratar de vivir de una manera más sostenible. Una de las cosas más interesantes fue cómo mi percepción de la realidad cambió después de mi experiencia. Empecé a preguntar, ¿qué es real y qué no lo es? ¿Será que esta vida física es la única realidad o existen otras dimensiones, otros niveles de existencia que normalmente no podemos percibir? Por supuesto, todos estos cambios en mi visión del mundo trajeron desafíos. A veces me sentía fuera de lugar, como si viviera entre dos mundos. Pero al mismo tiempo me sentía más viva, más conectada con algo más grande que yo misma. Al final, mi experiencia cercana a la muerte me abrió los ojos a una realidad mucho más vasta y maravillosa de lo que jamás había imaginado. Y eso, más que nada, ha transformado por completo mi forma de ver y vivir el mundo. Han pasado unos cuantos años desde mi experiencia cercana a la muerte y puedo decir con certeza que mi vida nunca fue la misma. Pero, ¿sabes que no cambiaría nada? Cada día es un nuevo descubrimiento, una nueva oportunidad de crecer y aprender. Decidí usar mi experiencia para intentar ayudar a otras personas. Empecé a dar charlas sobre mi experiencia cercana a la muerte, sobre espiritualidad y el sentido de la vida. Al principio estaba nerviosa. No es fácil hablar de algo tan personal y profundo para un montón de extraños. Pero poco a poco me fue cogiendo el truco y hoy en día me encanta hacerlo. Es increíble ver cómo mi historia puede tocar y transformar la vida de otras personas también. Empecé a escribir. Primero fue un libro que me contó mi experiencia en detalle. Después de eso empecé a escribir sobre espiritualidad, sobre cómo integrar las lecciones que aprendí en mi experiencia cercana a la muerte en la vida cotidiana. Nunca pensé que sería una escritora, pero ahora no me imagino haciendo otra cosa. Mi trabajo como profesora de literatura también ha adquirido una nueva dimensión. Empecé a usar los textos literarios como una forma de explorar cuestiones existenciales con mis alumnos. Es increíble ver cómo los jóvenes están abiertos a estas discusiones cuando tienen la oportunidad. Mi relación con Liam sigue siendo fuerte. De hecho, creo que nos hemos acercado mucho más después de todo esto. Se convirtió en mi compañero, no solo en la vida, sino también en este viaje espiritual. Meditamos juntos, leemos juntos, discutimos nuestros descubrimientos. Es hermoso ver cómo nuestro amor ha crecido y se ha profundizado. Por supuesto que no todos son flores. Todavía tengo días difíciles, días en los que me siento perdida o confundida.
A veces echo de menos esa sensación de paz y amor incondicional que sentí en el otro lado. Pero aprendí a aceptar esos momentos como parte del viaje. Una de las cosas más importantes que aprendí es que la vida es un misterio maravilloso. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de cuánto tengo que aprender. Y eso, en lugar de frustrarme, me llena de alegría y curiosidad. Hoy, veo la vida como una serie de experiencias interconectadas, cada una enseñándonos algo, ayudándonos a crecer. Mi experiencia cercana a la muerte fue solo el comienzo de un viaje que continúa cada día. Si hay algo que me gustaría que la gente entendiera es que no tenemos que pasar por una experiencia cercana a la muerte para vivir de forma más plena y consciente. Cada momento es una oportunidad para despertar, para conectar con algo más grande. No sé qué me depara el futuro, pero sé que pase lo que pase, estaré abierta a aprender, a crecer, a amar. Porque al final del día, de eso se trata la vida, ¿no? De amor, de conexión, de evolución. Y así sigo mi viaje agradecida por cada día, por cada experiencia, por cada persona que se cruza en mi camino. Porque ahora sé que cada momento es precioso, cada vida es sagrada, y el amor, bueno, el amor es la fuerza más poderosa del universo. ¿Qué te parece esta historia increíble? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones de campanilla para que te avise cada vez que veas un vídeo nuevo. Gracias por seguirlo hasta el final. Si quieres seguir conociendo otros relatos como este, haz clic en este vídeo que está apareciendo ahora en tu pantalla.